Yo no la veo a Fer, te veo a vos sola, Juli. Ah, mejor, Ah, yo porque ¿viste qué pasa? Cuando lo armo yo, por lo general te ven a vos, Juli, por eso dije que lo armes vos, así me ven. Así no me ven. Estás de incógnita. Igual te Sí, escucho. es la voz, es la voz que está. Bueno, ahí se van Sí. uniendo. Muchas preguntas. Sí, a mí también me han dejado algunas preguntas. Ahora vamos a esperar un ratito, así se Vamos pueden a unir más. esperar. Sí. Mucho. Sí. No sé Sobre si todo quieren para que quienes no hicieron preguntas nos puedan preguntar ahora también, también. sí. Nos puedan también. escribir en comentarios. Sí, sí. Porque a mí no me gusta mucho esto de hacer una exposición donde yo sola hablo, porque me parece mucho más interesante el ida y vuelta y poder tomar las dudas y las preguntas que a veces, por más simples que parecen, son las que tenemos todas, ¿no? Las que en algún momento nos hicimos. Así que me parece que lo potente de este encuentro está ahí, en poder aprovechar el espacio y que las chicas pregunten, porque después a mí en privado me las hacen. Me las Claro, hacen en las capacitaciones o a también. mí inclusive me pasó la otra vez, Nori, no sé, Juli está en 5, estás en 5 también, ¿no? Yes. Bueno, y a mí me pasó el otro día que también estaba con el tema del cuaderno agenda del año pasado, porque como todavía queda espacio, se vuelven a utilizar en 5, ¿no? Entonces estaba viendo eso y la agarré y lo miraba, pero yo lo miraba desde otro lugar, Claro. el cuaderno. Y también empecé y digo, bueno, voy a hacer esto y después volví a las preguntas que nos habíamos hecho también la otra vez, o por ahí también siguiendo tus publicaciones, o viste. Y cuando charlamos, digo, entonces, digo, también está bueno eso de la duda, porque si a vos algo te genera un ruidito en lo que estás haciendo, de interpelarte y de ver, significa que también, bueno, vamos bien. Sí, Como decíamos, con Nori nos quedó eso, de que bueno, hicimos un vivo la otra vez, pero vamos a hacer otro, porque me parece que está bueno también retomar, ver y uno mismo, yo estoy con las manos así, me quedé con la de música. sí, Seguirse y preguntando, algo que eso es como yo, lo que decís vos, Nori, que se sigan preguntando. sí, y algo que yo siempre digo, chicas, y no es que lo digo por decir, sino que estoy convencida, que desterremos las verdades absolutas. No, a mí cuando se plantean las cosas como cerradas, como que esto es así, y nos lo entregan a las docentes como un paquetito, como decir, bueno, ahora en este contexto es así, después del otro, no. A mí, dame ventanas para que yo como docente me asome y tome mis propias decisiones, ¿no? Siempre enmarcadas en los lineamientos curriculares, sabiendo que nunca el contexto es neutral, que por algo hemos tenido un largo recorrido, sobre todo en este tema, y todavía por momentos sentimos que retrocedemos, que avanzamos, que hay cosas que ya las considerábamos del pasado y vuelven y con más fuerza que antes, ¿no? Que eso también vamos a hablar bastante porque es una hermosa oportunidad para decirlo, que me tiene muy preocupada. Cómo no, cómo no. Bueno, si nos quieren ir poniendo de dónde son, de dónde nos están viendo o Sí, hay vi un escuchando. montón de chicas que justo están haciendo el seminario ahora conmigo, de repensando el uso del cuaderno, las veo acá también, así que está bueno porque aprovechan todas las instancias. Yeah. Somos Sí, más de 80 chicas, de muy más de bien, 80 que muy se bien. inscribieron en la capacitación y que estamos pensando ahí juntas, hoy empezamos de a poquito a recorrer este camino de búsqueda, que Son está buenísimo. Sí, un montón. Y el 21 es el que abre, ¿no? El- No, en realidad empezó hoy, pero tiene 2 encuentros por Zoom. por O eso sea, en todavía se pueden paralelo en un grupo sumar. de Facebook, claro, en paralelo en un grupo de Facebook vamos compartiendo bibliografía y algunas propuestas para que las chicas hagan sus aportes y reflexionen colectivamente. Y tenemos 2 encuentros por Zoom, que a mí el Zoom me encanta porque también es el momento de vernos las caras, Claro. de plantear las dudas, de que yo les puedo mostrar en una presentación de PowerPoint los conceptos centrales y bueno, Por está eso, bueno. Nori, pero si alguien que por ahí nos está viendo y dice, uy, no me puede, se puede sumar y por lo menos participar en el segundo Zoom. ¿Pueden No, es que hacerlo? ya se puede sumar porque ya el primer Zoom es el Ah, 21, o sea, todavía no fue. claro, Y ahí está. se pueden sumar cuando quieran porque está pensado también para que lo hagan de Bueno, manera sincrónica, aunque a mí mucha la onda sincrónica no me gusta, me parece más interesante estar ahí en el día a día, pero entiendo también que en el contexto actual a veces no disponemos de tiempo y para algunas chicas, para algunas docentes es la única posibilidad, entonces también lo dejo abierto
a que decidan ellas cómo transitarlo, ¿sí? Genial, entonces, las que recién se conectan, bueno, Nori está con un seminario, así que la que se quiera anotar puede hacerlo porque el 21 es el primer Zoom. Igualmente después vamos a dejar bien la plaquita, vamos a compartir en historias también para que escriban a Nori y se puedan sumar, que ya son más de 80. Así que qué lindo, qué lindo. Sí, de todos los rincones del país, que también esto, como ver que aunque estemos en diferentes jurisdicciones, las preguntas nos atraviesan a todas por igual, ¿no? Y bueno, y agradecerles, chicas, antes de empezar con las preguntas que nos dejaron las compañeras, agradecerles también este espacio, porque como digo, una hace capacitaciones de manera privada, que obviamente tienen un valor porque es nuestro trabajo, pero también hay muchas docentes que por ahí no acceden porque no tienen ese dinero. Bueno, todas estas propuestas hacen que esto sea más democrático y accesible para todas, ¿no? Por ahí no es lo mismo que el taller, que el seminario, pero bueno, ofrecemos también esto que está buenísimo, devolverle a las chicas que nos siguen en nuestras cuentas, de que están siempre ahí en esta ida y vuelta súper interesante, porque en realidad creo que lo que todas buscamos es mejorar nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Así que lo valoro un montón esto. Bien, gracias. Bueno, a ver, no sé qué hora es. Las peques, van a salir bien. Bueno, muy bien. Si nos quieren ir Bueno, poniendo... se largó a llover, acá se largó a llover, yo estoy en San Justo. Acá, viste, así que bueno, una linda... Por lo menos, pero que llueva, pero que afloje esta humedad. Pues yo te juro... No sabemos tanto, pero... Bueno, ¿les parece que arrancamos? empezamos y las chicas... Si hay alguien que tenga ya alguna pregunta así como que dice ¡yo! Vieron que siempre hay una que está esperando, que vendría a ser yo cuando cursaba, que estaba siempre con la manito. Si quiere ya poner su pregunta, o si quieren ir poniendo sus preguntas, las van poniendo. Sí, porque si no yo tengo una disparadora para que las chicas pongan ahí una palabra. ¿Sí? Si yo les digo cuaderno, ¿cuál es la primer palabra en la que piensan? Esa primer palabra que viene a su mente, si yo les digo cuaderno. Bueno, pongan. A ver qué ponen. ¿Nosotras también podemos poner? Sí, también, tienen que decir, sí. Bueno. Yo registro. A ver. Registro. Bueno, escribí la palabra también. Cuaderno, no la escribíla, no la digan. Agenda, dicen por ahí, no, igual ustedes la pueden decir porque ustedes las escuchan. Claro. Bueno, hay una colega puso agenda, registro, puso chiste también, agenda, registro y agenda son las dos que aparecen. Claro. Registro. Ahí puse. Registro y agenda. Memoria, qué interesante. Guardar memoria. Andá anotando las palabras, guardar memoria. porque después nos quedan renglones, bien, que podría o no, pero también ahí nos atraviesa, bueno, qué formato de cuaderno. Comunicación práctica. A ver si aparece alguna más. Por el momento, registro y agenda son las que aparecen con más fuerza, ¿no? Que se repitieron más. Julio la anoto yo, y después hago un... No tengo nada a mano. Anoto yo. Y esta memoria que nos lleva de lleno a las funciones, ¿no? De la escritura. Una de las funciones más importantes es poder dejar memoria, poder volver a esa escritura. Lápiz, que durante cuánto tiempo solo pensábamos de que el cuaderno se escribía solamente con lápiz, ¿no? A veces cuando en las dicen, bueno, podemos escribir con otra cosa, y yo digo, bueno, pueden escribir con lo que quieran. Siempre sugiero que sean instrumentos que usamos en la escritura. Si uno dice, bueno, vamos a escribir con acuarelas, y la verdad que la acuarela, en el uso social de la escritura, no solemos escribir con acuarelas, ¿no? Entonces también cuando vienen estas preguntas que tienen que ver con, bueno, cómo se toma el lápiz, ¿no? O qué cuestiones motrices tienen que tener adquiridas antes los chicos para empezar a escribir, que tienen que ver con un determinado posicionamiento, no todas ponemos la mirada de la misma manera ahí. Sí. Bueno, vamos a empezar a trayectoria. Bien. Trayectoria también es muy potente porque en realidad el cuaderno lo que hace o lo que debería hacer desde mi posicionamiento, siempre voy a aclarar esto. Yo acá no vengo a dar ninguna receta, como le dije la otra vez cuando tuvimos la otra charla, no es que esto es así, no admite, siempre hay matices. Ustedes hace poquito tuvieron la charla con María René, que tenemos muchos puntos de encuentro en nuestras miradas y hay otros en los que no estamos tan de acuerdo. Y está buenísimo. Está buenísimo. Sí. ¿No? Por ejemplo, algo que quiero
tomar de ese encuentro y que está bueno para que empecemos a pensar también, yo en una parte de la charla escuché que mencionaban esto de, bueno, no primarizar el nivel, ¿no? Yo estoy convencida que lo que primariza el nivel no es el uso de un cuaderno. Estoy convencida de que uno puede no utilizar un cuaderno y estar imprimiéndole a nuestras prácticas características que se asemejen más al nivel primario que al del nivel inicial. Primero, hay muchas preguntas para hacernos ahí con respecto a cuál es la identidad de nuestro nivel y cómo debería ser un cuaderno que respete la identidad de nuestro nivel y que acompañe las trayectorias de los niños y las niñas. Aunque muchos dicen que no hay que decir niño o niña, a mí me gusta decirlo de esa manera, así que también lo aclaro porque nunca falta el comentario que dice, ay, ¿por qué dice niño o niña? Es un posicionamiento, no me siento cómoda mencionando solamente el masculino, pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, es mi manera de expresarlo, ¿sí? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es el cuaderno? Si uno piensa, bueno, ¿qué es el cuaderno? Ahí tenemos como una gran pregunta. ¿Qué es el cuaderno? ¿Qué es el cuaderno socialmente? ¿Cómo está concebido un cuaderno en la sociedad? ¿Y qué peso, qué significado tiene el cuaderno cuando pasa a ser un objeto escolar? ¿Qué es lo que se espera del cuaderno? ¿Qué es lo que se espera de un cuaderno de nivel inicial? ¿De un cuaderno de nivel primario? ¿Qué esperan las docentes de nivel primario que hagamos en el cuaderno del nivel inicial? También fíjense que hay como... Por eso yo digo, este tema tiene como muchas aristas desde donde pensarlos. Primero podríamos empezar haciendo, y eso lo hizo muy bien René, y es muy interesante la mirada que ella aporta con respecto a este recorrido histórico, ¿no? A cómo el cuaderno, cuando lo vamos contextualizando, acompaña el paso de los años, los cambios de paradigma, y por eso yo les decía al principio, bueno, estamos en un momento en el que vuelven a tomar muchas fuerzas las voces que nos dicen que a escribir se aprende ejercitando, ¿sí? Bueno, quienes me conocen saben que mi posicionamiento tiene que ver con las prácticas del lenguaje concebidas como prácticas sociales, la práctica de lectura y de escritura con propósitos comunicativos. Entonces siempre voy a estar pensando que un niño y una niña se acerca a un cuaderno a escribir de la misma manera que lo hacemos en nuestra vida social, ¿no? Entonces ahí tenemos como una certeza en cuanto a cómo lo pienso yo. Yo pienso el cuaderno como un soporte más. No pienso que el cuaderno sea el contenido. Pienso que es un soporte más. Entonces cuando me dicen, bueno, en la institución, ¿cómo se planifica el cuaderno? ¿No? ¿Cómo lo planificamos? En un momento, yo les cuento de mi recorrida de 26 años en sala, en un momento ya sabíamos de antemano cuáles eran las propuestas del cuaderno. Teníamos un listado que generalmente, si le pregunto a las chicas, seguramente van a poner las mismas, tenían que ver con, bueno, nadie se preguntaba en la primera hoja qué. Pues ya sabíamos que en la primera hoja del cuaderno era me dibujo y escribo mi nombre. La ¿No? Y portada. probablemente, claro, probablemente una de las propuestas que siguiera eso sería o dibujo a mi familia y escribo sus nombres, dibujo a mis maestras, ¿no? Bueno, tenía que ver con eso. Ahora, por suerte hemos ampliado la mirada y entendemos que, a ver, que si vos como docente decidís que en la primera hoja hay que dibujarse, escribir el nombre, es una decisión que estás tomando, pero no hay nada cerrado ahí. Yo en la primera hoja podría poner lo que quisiera, puedo conversar con el grupo y que ellos decidan qué quieren tener en esa primera hoja del cuaderno, ¿sí? Entonces esto me parece que amplía la mirada y que tiene que ver más con nuestro nivel. Si yo pienso de dónde salen las propuestas del cuaderno, yo estoy imaginando niños y niñas que sean dueños de ese cuaderno, que sean protagonistas, que puedan tomar decisiones, que realmente ese cuaderno les pertenezca. No estoy imaginando, como mucho tiempo yo lo tuve, mucho tiempo tuve los cuadernos en una caja forrada, de la misma manera que estaban forrados los cuadernos, que decía cuaderno, pero esa caja no estaba al alcance de los chicos. O sea, solo se usaban los cuadernos cuando yo habilitaba eso. Eso todavía sigue dándose en las salas, pero se ha empezado a ver, y lo hemos probado y lo comprobamos cuando las chicas se animan y lo hacen en su sala, poder habilitar que los chicos tomen decisiones en cuanto a este cuaderno. ¿Esto qué significa? ¿Que yo me corro de mi lugar docente? En absoluto. Hay propuestas que yo las voy a tener pensadas y planificadas y voy a querer, como es un soporte más, yo ya en el momento de mi planificación voy a decir, bueno, esta propuesta va al cuaderno. Pero hay otros momentos donde los niños y las niñas pueden tomar decisiones. La otra vez una maestra me contaba, en medio de una situación de juego, una de las nenas se acerca y está.
señor, yo estoy jugando a esto, quiero escribirlo en mi cuaderno para no olvidarme el juego. Y ella me contó que en el momento le dijo que no. Dijo que no porque no era el momento de usar el cuaderno. Porque hay como un momento, ¿no?, que es muy, muy sacralizado, muy inmaculado, que decimos, bueno, ahora no estamos jugando, estamos en el cuaderno, como que le imprimimos todo ese peso a ese momento crucial. Y después me dice, y me quedé mal, y me quedé pensando que hubiera estado bueno habilitárselo. Esto también rompe con la mirada de que todos y todas al mismo tiempo escribiendo en el cuaderno. Digo, hay momentos donde algunos chicos pueden estar haciendo una cosa y otros pueden estar escribiendo en el cuaderno. Ahora venimos conversando mucho en nuestro nivel y poniéndolo en práctica con la multipropuesta, ¿no? Bueno, en la multipropuesta también digo, antes uno, y digo antes porque por suerte cada vez se ve menos, pero esto no significa que haya desaparecido, una agarraba los 25 cuadernos 30 de la sala, ibas pasando las hojas y eran exactamente iguales. Entonces, en un contexto, en un discurso donde decimos que respetamos la diversidad y abonamos a eso, ¿qué sucede con la diversidad en los cuadernos? También, ¿por qué tienen que ser todos iguales? Cuando hablamos de las fotocopias, en un momento las fotocopias pasaron a ser como tema prohibido, ¿no? Bueno, no se puede usar fotocopia y una de las chicas lo decía en el seminario. A lo cual yo le respondía, la fotocopia no es el problema es qué propone esa fotocopia. Porque yo puedo dejar de usar las fotocopias, pero plantear el mismo tipo de ejercitaciones en las hojas del cuaderno. Igual que cuando se creía, bueno, ¿qué formato del cuaderno? Que es una de las preguntas que me dejaron. El formato del cuaderno es el que cada docente decida. El que cada docente decida. Uno puede. Lo importante es ofrecer oportunidades para leer y escribir con sentido, ¿no? Con propósitos comunicativos. Ustedes mencionaron muy bien la palabra registro. Es un soporte donde vamos a dejar registros. Existen muchas maneras de registrar. Vamos a registrar a través del dibujo, a través de fotografías, ¿no? A través de grabaciones también registramos, a través de la escritura. Y me perdí con lo que estaba diciendo antes. Me fui con el registro. ¿Qué tipo de cuaderno No sé qué está diciendo. tenemos? ¿Qué tipo de cuaderno? Perdón. Yo ya estoy grande, chicas. A veces me pierdo. Entonces a veces me dicen, bueno, cuaderno con renglones. En un momento nadie o pocas salas elegían cuadernos con renglones. Yo sí tengo que sugiero el cuaderno con renglones, pero porque lo pienso como un soporte más. Entonces a mí no me interpela. Claro. En realidad, yo no espero ese cuaderno prolijo, no espero que los niños y las niñas acomoden la letra. Al contrario, yo estoy esperando que eso se transgreda. Estoy esperando que aparezcan las escrituras no convencionales, porque son cuadernos de niños y niñas de nivel inicial. Entonces, cuando las chicas me muestran cuadernos, y yo le digo, sí, todo muy bien, pero yo no veo la escritura de esos chicos, ¿no? Cuando lo que predomina es la copia. Viste que por ahí que copiaron acá o escribieron, dejaron un registro, capaz que después aparece. Claro, pero es acá, el momento, con esto claro. es el momento de que eso ocurra. Y con esto no estoy diciendo que vamos a dejar que hagan libremente. No estoy diciendo que no vamos a intervenir. Estoy diciendo que habilitemos esa posibilidad y que hagamos intervenciones para que los niños avancen en sus procesos de alfabetización, que avancen que en el tengan la proceso confianza de cuaderno. aceptarse y de decirnos, señor, quiero registrar en el cuaderno tal cosa. Y que pueda estar al alcance. Que eso no se va a dar espontáneamente, porque los chicos ya vienen como formateados con esto de que nosotros tenemos que habilitarles. Espacio para que lo puedan, porque si ya saben que van a tener el no, es como, o que van a tener que esperar a que llegue el momento del cuaderno, también, como bien decías vos. Por ahí con el grupo, que se pueda dar esa charla. Hay acuerdos que tenemos que hacer con el grupo en el uso del cuaderno. Ahí está. De para qué vamos a usar este cuaderno, cómo, de qué manera, porque tampoco es que se puede hacer cualquier cosa en el cuaderno. Cuando decimos que tomen decisiones, bueno, van a tomar decisiones, pero dentro de un encuadre y un marco donde vamos, así como hacemos con los acuerdos de convivencia en la sala, ¿no? O así como cuando habilitamos los libros de la biblioteca, y en realidad no es que cada uno, no es que yo puedo agarrar los libros y tirarlos para arriba. Bueno, con el cuaderno es lo mismo. Vamos a plantear acuerdos que tengan que ver con cómo se cuida este objeto, cómo se usa, en qué situaciones lo podemos usar, de qué manera. Una de las preguntas que suelen hacer las chicas también, que yo acá las tengo escritas, es si el cuaderno va a las casas o no.
¿qué pasa con la familia? Que es algo que nos súper interpela, ¿no? Las expectativas de las familias. ¿Qué están esperando las familias? Sabemos que muchas de las familias están esperando un cuaderno similar al que ven después en la escuela primaria. Porque también están atravesadas, y hay que entender que las familias son familias, ¿no? Que tienen sus biografías escolares, que vienen acostumbradas a un tipo de cuaderno, y de repente, cuando nosotras legalizamos, por decirlo de alguna manera, las escrituras no convencionales, nos preguntamos qué va a pasar con ese adulto que no entiende lo que está escrito en ese cuaderno. Así como hay que hacer un encuadre con los niños y las niñas, que previo a eso hay que establecer y construir criterios institucionales con el uso del cuaderno, porque una de las cosas que siempre dicen las chicas, bueno, sabemos, bueno, sí, en mi escuela, en mi jardín se usa cuaderno, y generalmente pasa esto, yo estoy en sala de 5 y ya sé que tengo que usar el cuaderno. De hecho, no es casual, de las 80 compañeras que se inscribieron en el taller del cuaderno, ¿Dónde sale? y la mayoría sí, la gran mayoría son de sala de 5, como que esto llega, irrumpe en la vida de una sala de 5. Sí. Que hay muchas docentes y mucha gente que escribe sobre el cuaderno y todo, que considera que es exclusivo de la sala de 5. Para mí no. Para mí no es exclusivo de la sala de 5. Claro. Porque además, si pensamos la diversidad de procesos de alfabetización, sabemos que en sala de 3 podemos tener niños y niñas que tengan más conocimientos que los de sala de 5. Y además, vuelvo a decir, si es un soporte más, lo que nosotras tenemos que pensar y tenemos que diseñar de qué manera este cuaderno va a ingresar con este grupo. ¿Cuál es la mejor manera? Uno puede decir, y por ahí, yo quiero hacer una sala de 3 que entre todos tengamos un cuaderno. Y también lo puedo hacer. Y ahí podemos, y ahí me muestro como modelo, y escribo yo, y vamos registrando lo que vamos atravesando en el recorrido anual. En sala de 4 también podemos plantear soportes intermediarios, podemos tener libretas, ¿no? Y por ahí empezamos teniendo libretas, y después pasamos un cuaderno. Bueno, cuando digo no hay recetas, porque realmente no hay receta. Pero si me preguntan a mí, yo sugiero sí que estén todos estos acuerdos, que esté, que la comunicación a las familias no sea una nota que dice para tal día necesitamos un cuaderno de tapa dura, con hojas con renglones o con hojas lisas. Eso no puede terminar ahí, porque es algo muy potente lo que estamos planteando. Si yo decido usar un cuaderno, tengo que poder dar cuenta de esa decisión y explicar cómo lo vamos a abordar, preparar a los adultos para que se enfrenten, en mi caso yo lo tendría que enfrentar para que se enfrenten a escrituras no convencionales, anticipar que no van a entender, que por ahí en algunas partes no entiendan todo lo que dice ahí, porque los chicos participan de situaciones de escrituras por sí mismos, donde ponen en juego sus hipótesis, pero aclarando que en esas situaciones nosotras hacemos intervenciones. Digo, nada es en el vacío, porque en definitiva el cuaderno, o sea, permite que ahí quede plasmado, pero da cuenta de nuestro posicionamiento y nuestras decisiones pedagógicas también. Digo, muy difícilmente yo tengo un cuaderno lleno de ejercitaciones y cuando planteo una situación de escritura fuera del cuaderno, no la piense como una ejercitación también. Digo, generalmente existe coherencia en eso y habla de qué significa para mí escribir, qué significa leer, qué significa para mí tener un cuaderno. Entonces, esas son preguntas que nosotras nos tenemos que hacer. Y las familias no son algo menor, o sea, hay que incluirlas en esto, porque después cuando uno dice, bueno, el cuaderno, ¿va a las casas o no va a las casas? ¿Va a las casas con tarea? ¿Qué pasa con la tarea en nuestro nivel? Y yo, digo, yo en un momento de mi trayectoria, chicas, mandaba tarea. Yo en un momento de mi trayectoria escribí en el pizarrón el renglón y les di una clase magistral de lo que era el renglón. Bueno, forma parte de esto, del cambio de mirada y de lo que hemos tenido que estudiar, investigar, ¿no? Después yo me di cuenta, o sea, que acabo de descubrirlo hace muy poco tiempo. Cuando yo empecé la universidad, me di cuenta que yo hice la licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Nacional de San Martín, y yo me di cuenta que tenía una gran confusión, que yo pensé que era muy constructivista y no era tan constructivista. Y fue muy duro para mí darme cuenta de eso. Pero hace poco me puse a pensar que, por ejemplo, lo que tiene que ver con prácticas del lenguaje, ya con la teoría de Emilia Ferreiro puesta en diseño curricular, ya con la teoría de Emilia Ferreiro puesta en juego, por decirlo, ¿no?, en el territorio, a mí me estaban formando
en prácticas de lenguaje, que no se llamaba prácticas de lenguaje, creo que era lengua y literatura en ese Sí. momento en la materia, imagínense, hace como 28 años que la cursé, pero me estaba formando con un libro que se llamaba Leer y escribir a los 5. Claro. Entonces, claro, por un lado a mí me hacían estudiar el diseño curricular y ponían arriba de todo el constructivismo y criticábamos el conductismo y todo, y yo aprendía con ese libro que tenía ejercitaciones y conciencia fonológica. Entonces, ¿cómo no iba a tener la confusión que tenía? Y creo que un poco de esto se nos juega en la actualidad, que nos van llegando como cosas así sueltas, que van apareciendo contradicciones dentro del sistema educativo, ¿no? Ahí- Que por un lado el diseño curricular nos dice una cosa y aparecen fascículos y cosas, o charlas, o capacitaciones que van en el otro sentido. Entonces creo que, y esto excede el cuaderno, pero acá estamos hablando del cuaderno porque en realidad vuelvo a decir, para mí el cuaderno siempre es la excusa, es la excusa bien llamada excusa, es esa puerta de entrada a repensar otras cuestiones. En este caso, lo que más peso tiene en el cuaderno son las situaciones de escritura y las de lectura, ¿no? También hay muchas propuestas que tienen que ver con matemática en el cuaderno, también hay muchas propuestas que aparecen de lo literario, donde también tenemos que interpelar, bueno, a ver, si yo siempre termino de leer algo, escribo en el cuaderno, esta es otra de las propuestas habituales. Eh, Hoy leímos Orejas de Mariposa, por ejemplo. Bueno, yo la pregunta que hago ahí es, ¿quién lee eso? ¿Para quién lo estamos escribiendo? Si no hay un otro que va a leer eso, la verdad que es un propósito comunicativo mentiroso y estamos usando el cuaderno solo para dejar constancia de lo que hicimos. Entonces vuelvo a la identidad de nuestro nivel. Ahora, yo en el cuaderno tranquilamente puedo pensar una propuesta, una agenda de lectura, donde los chicos escriban los títulos que vamos leyendo, donde pensemos cuándo vamos a leer cada uno, o pongamos la fecha al lado, y después tengan que elegir cuál recomendar de eso. Creo que eso tiene que ver con la identidad de nuestro nivel. En nuestro nivel, para mí, si pensamos un cuaderno donde simplemente dejamos registro a modo de constancia de lo que enseñamos, parece que se queda muy corto y que no tiene que ver con las propuestas de calidad que brindamos en nuestro nivel. Porque vuelvo a decir, y discúlpenme si acá hay docentes de otro nivel, que para mí, con todo lo que nos falta repensar, el nivel inicial es el mejor nivel del sistema educativo. Porque Las docentes son muy comprometidas, sí, y lo veo a diario cuando recorro los distritos escolares, lo veo a diario cuando se escriben en las capacitaciones, el compromiso, las ganas de seguir apostando, pese a que muchas veces tenemos que seguir explicando que nosotras también enseñamos, ¿no? Entonces, bueno, también, entonces digo, bueno, defendamos la identidad de nuestro nivel, en el cuaderno hay un montón de cosas que podemos escribir. Después en cuanto a, y ahora voy a dejar un espacio para que ustedes me hagan otras preguntas, pero otras de las preguntas que a mí me dejaron es esto de si el cuaderno se planifica. Yo digo, bueno, no se planifica el cuaderno, sino las propuestas. En realidad, nosotras desprendemos de las estructuras didácticas que estemos abordando las propuestas que se van a plasmar en este soporte. Entonces yo ahí tomo decisiones. A mí lo que me ha servido siempre es tener un cronograma. El cronograma me organiza muchísimo, ya sé que algunas me van a odiar. Sé que hay instituciones que no lo piden, a mí, aunque no me lo pidieran, me servía un montón, porque yo en ese cronograma ya ponía cuáles de esas propuestas iba a plasmar en el cuaderno. Entonces yo rápidamente tenía como un panorama de la frecuencia en el uso, porque si bien decimos, bueno, intentamos corrernos de esta cuestión tan tradicional de decir, bueno, tengo un cuaderno que lo uso los lunes, o los lunes y los miércoles, o muchas veces recurrimos a cuando no hay curriculares, por el tiempo que lleva, porque también sabemos, ¿no?, que cuando los chicos y las chicas se ponen a escribir en el cuaderno demanda mucho y nos demanda mucho a nosotros en intervención, porque la verdad que pensar propuestas donde tenemos que estar haciendo intervenciones para que avancen en sus procesos de alfabetización, para que eso se problematice, porque como planteábamos antes, es un momento oportuno para que salten letras, para que salten hojas, para que piensen con qué letras, cuáles, en qué orden, ¿no?, para que escriban por sí mismos, para que aparezca la escritura colaborativa, pero no podemos pensarlo sin nuestra intervención. Si no es un como sí, si no es un como sí, no alcanza. O sea, bienvenidas sean las escrituras por sí mismos, pero ahí tenemos mucho para pensar. Ahí, Nori, por en cuanto ejemplo, a nuestra... se me vino hoy uno de los nenes, yo estaba mostrando que habíamos trabajado, habían hecho escrituras mediante la copia, ¿sí? Y cuando les mostraba, porque mostraban lo que habían hecho, la agarró y después me dijo, señor, y se quedó mirando y dice, me faltó una, Ay, mi amor. una.
Y es como vos decís, Nori, por ahí la intervención nuestra, en ese momento, a veces por ahí se nos pasa también, porque como bien decís, somos humanos y son 20 y pico, por Sí, ahí, es que se nos va obviamente, a se trabaja en una pasar, no multi, vamos a poder. o nos va a pasar, pero por ahí, como bien retomábamos eso, de que ellos puedan decir, señor, y ahí se lo brindé nuevamente, y bueno, y la cara de felicidad, porque no es, por ahí, como bien decís vos, antes se dejaba así porque no, o que lo hicieran por ahí, pero con otro color, para ver el avance, no sé si por ahí en cuanto a la escritura también, pero en ese momento yo se lo volví a ofrecer, y esa carita que también es lo que decías vos, hoy, por ahí una en el trajín de decir, no, pero es un segundo, es un minuto, y él le mostró porque era su nombre, y estábamos hablando justo de la identidad y la importancia que tiene nuestro nombre, que no es lo mismo, viste que ahora por ahí llevan una H, no es lo mismo Mateo que Mateo, y entonces dijo, Semi, justo a él le había faltado una H entre medio, pero bueno, yo como lo escribió, no, tampoco, y él me dijo, y frente a eso también poder brindarle ese espacio a eso, aprovechando que, como decíamos, nosotros estamos las 4 horas con ellos. Eso también Claro, es lo y rico esto de que, nuestro nivel, que no es que, por ejemplo, a mi nene le pasa en tercer grado, se fue a la seña de matemática y no volvió hasta el jueves, y si no le pudo decir claro, algo, tiene que ir hasta el jueves. Por ahí me... Pero bueno, y quería esto que aportar. decís vos, Fer, es muy importante decírselo a las chicas. No vamos a poder hacer intervenciones con todos al mismo tiempo. No. Y por ahí hoy las hacemos con este grupo, en otro momento hacemos con el otro grupo. A veces aprovechar, así como hacemos en las propuestas matemáticas, el momento de cierre y de socialización, Sí. también tomar uno de los problemas que apareció en la escritura y poder reflexionar junto al grupo. Eso también, pero digo, en un momento se pensaba el cuaderno como esto de las propuestas del cuaderno, que se cerraba el cuaderno y listo, no volvíamos sobre eso. Bueno, es súper interesante poder volver. Alguna de las palabras que dijeron las chicas fue memoria. También cuando guardamos memoria en el cuaderno, tenemos que generar la necesidad de volver a eso, porque si no también hay un propósito comunicativo mentiroso, porque si yo lo pongo para recordarlo, no sé, decimos, bueno, escribimos la receta de la masa de sal, la escribimos yo en ese momento cuando invito a escribir, lo que sugiero es que los chicos y las chicas sepan para qué están escribiendo. No es vamos a escribir en el cuaderno, hoy leímos, o sea, ¿para qué lo estamos escribiendo? Porque después uno entra a la sala y le pregunta a los chicos, y me ha pasado, ¿qué están escribiendo? No, estamos escribiendo el cuento que leímos. ¿Y para qué lo están escribiendo? No, porque lo pidió la seño. Claro. Bueno, ahí no estamos pensando en escritores que están construyéndose como tales, ¿no? Entonces hay que decirles, esto lo escribimos para tal cosa, tienen que saber para qué están escribiendo. Si escribimos la masa de sal para compartirla con las familias y poder hacerla, o escribimos la masa para recordarla porque otro día la vamos a comparar con otras, volvamos a eso. Después pensar que hay muchas cosas que a veces escribimos en todos los cuadernos y que en realidad no necesitamos que estén en todos los cuadernos, que por ahí alcanzaría con uno. Digo, hay que pensar, hay cosas que las escribimos en otros portadores, pero sin embargo también en el cuaderno, porque ahí se nos juega esto de dejar constancia, ¿no? Y muchas veces digo, si yo voy a escribir la agenda de lectura, ahí decido, si es una agenda de lectura que vamos a tener exhibida en la sala y todos vamos a mirar ahí nuestra agenda de lectura, no la escribimos también en el cuaderno, salvo que yo la quiera escribir en el cuaderno porque la vamos a compartir con las familias. Pero si yo la quiero compartir con las familias, ese compartir tiene que ser real. Ese cuaderno tiene que ir a las familias. Y antes me había quedado pendiente hablar de esto de si el cuaderno va a las casas o no, y si iba con tareas o no, o qué hacen las familias, o a veces muchas de las chicas me dicen, bueno, pero yo lo mando a las casas y me vuelven corregidos, se le hacen borrar y escribir de manera convencional. Bueno, eso pasa, pero ahí, si encuadramos bien, ¿no? Esto que decíamos al principio, el encuadre con las familias, contarles qué esperamos de las familias, para qué ese cuaderno, si lo vamos a mandar o no lo vamos a mandar, con qué frecuencia lo vamos a mandar, para qué va a las casas, que se queden tranquilos que cuando necesitemos que ellos intervengan se los vamos a pedir explícitamente, ¿no? Y por ahí yo podemos mandar encuestas, ¿no? Que las familias participen, a veces exponiendo simplemente una crucecita, porque también sepamos que las familias ahora no tienen tanto tiempo como antes, pero no por eso vamos a dejar de pedirles que estén presentes, ¿no?
Pero bueno, yo sugiero que el cuaderno vaya a las casas, que tenga esa ida y vuelta, porque fíjense cómo a veces tenemos contradicciones. Y por un lado, pensamos fuertemente este objeto articulador, ¿no? Porque muchas veces lo pensamos como articulador, si no, no aparecería con tanta fuerza en la sala de 5. Mismo las familias, ¿cuándo empiezan a preguntar por el cuaderno? Familias de sala de 4 no preguntan por el cuaderno, preguntan en sala de 5 porque viene primer grado, ¿no? Entonces, en muchas propuestas nos acercamos a la identidad de nivel primario, pero el cuaderno no va a las casas. Cuando la otra vez una maestra de primer grado me decía, ustedes se están preguntando si el cuaderno va a las casas, y en primer grado los chicos desde la primera semana llevan 3 cuadernos en la mochila. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Entonces digo, todo eso se nos juega también en las decisiones que tomamos con el cuaderno. Me gustaría que las chicas puedan dejar alguna pregunta ahí, que somos un montón, o algún comentario, así podemos hacerlo más dinámico y no hablo todo el tiempo yo. Tengo igual todavía algunas que me dejan. Escriban. Sí, a ver si ustedes lo envían a la casa, que aprovechen. situación que les haya pasado, aprovechen el momento. Hay chicas, yo veo los nombres y sé que veo algunas chicas que ya se animaron a usarlo en sala de 4. Esta pregunta Claro. que siempre dice, Bueno, en sala de 5. esto también el tema del justificar el por qué uno también pide. Yo le comentaba también a Nori, porque como les decimos, nosotras sí nos encontramos en el vivo, pero siempre antes charlamos con todas las personas que tenemos los vivos, y por suerte somos todas así intensas y que nos gusta conocernos, preguntar, ver cómo están. Y esto, que por ahí, para una sala de 2 o 3, también que por ahí no sabía si sí implementar o no, o cómo, que le habían dicho traten de incorporar, pero no sabían cómo. Entonces también desterrar por ahí ese temor al... A ver, igual, a mí me gustaría también como... Porque, por ejemplo, yo te comento una situación, por ahí, hay jardines que en sala de 3 te piden el cuaderno, el grande, no sé qué tamaño es, A3, me parece. El más grande en sala de 3. Después, y así, y van, pero ya es como institucional, son acuerdos por ahí institucionales, entonces también ahí, pero bueno, repensar como bien vos decís, el por qué, o si el cuaderno que en sala de 4 le preguntan por el cuaderno, mirá. Claro, o si este cuaderno, por ejemplo, yo tomé en 5, el que venían de 4, no les pedí, por ejemplo, en mi caso, fue una decisión mía, no les voy a pedir uno nuevo, porque está la mitad del cuaderno todavía libre para que ellos puedan, y qué mejor que ellos también puedan tener esa trayectoria de sala de 4, entonces, sí, por ahí tener uno por las dudas de reserva en el caso de que necesiten, pero tomar eso y preguntarles a ellos si recuerdan para qué fue que registraron en el año pasado. Yo abrí una hoja y también, porque a eso también, el tema de arriba, el rótulo, que por ahí muchos ponemos o solemos poner, de lo que hicieron, o la normalización, eso por ahí también, viste que también se pone, no se pone. Sí, a ver. Es una forma, no se pone, no se pone, son decisiones docentes, pero bueno, todo suma. Yo lo que quiero aclarar es eso, porque siguen apareciendo muchas preguntas en cuanto al cómo, y yo doy mis sugerencias que tienen que ver con esta mirada, con esta idea de cómo para mí tiene que ser un cuaderno de un niño o una niña de nivel inicial. Cuando pensamos en esto que vos decís rótulo, que entiendo que viene a ser como lo que antes era la consigna, como que se entienda qué es lo que estamos proponiendo ahí, yo creo que eso está pensado para los adultos. O sea, es para que no podemos negar que hay adultos que son la familia que van a recibir ese cuaderno y nos preguntamos qué tienen que entender de todo esto. Una de las preguntas que a mí me habían dejado era si el índice sí o no. Vieron que algunas maestras hacen el índice adelante con el número, enumeran las hojas y ponen ahí qué es lo que hicieron. A mí me parece que el índice organiza sobre todo la lectura de los adultos, pero que si vamos a poner adelante qué hicieron, que no sea o sea, que podamos explicar un poco más, que se entienda cuál es la situación de escritura, cuál es la situación de lectura, que se entienda qué es realmente lo que tuvieron que hacer los chicos. Porque a veces aparecen índices que dicen, bueno, mi familia, o dicen, visita al cabildo. Bueno, está bien, visitamos el cabildo, pero ¿cuál fue la propuesta? ¿Qué es lo que hicieron ahí? Las efemérides son un gran tema dentro del cuaderno. Vieron que aparecen como siempre, aparecen en el cuaderno, dejando constancia de que las abordamos. Bueno, yo siempre digo, hay otras cosas que los chicos y las chicas pueden escribir que no sea
el Cabildo 25 de mayo. Entonces empezar a desmenuzar esas consignas, cómo invitamos a la escritura pensando en que sean propuestas con sentido. Cuando yo digo con sentido, porque siempre digo, el sentido es polémico, porque en realidad para alguien que está en otro posicionamiento puede tener muchísimo sentido unir la vocal con el objeto, con el dibujo que empieza con esa vocal. O sea, para alguien que está posicionado desde otra corriente de alfabetización, eso puede tener mucho sentido. Para mí no lo tiene, ¿no? Porque pienso que escribir y leer son otras cosas, pienso en las prácticas sociales, pienso en otras situaciones y pienso en la propuesta. Tiene que ver con el impacto. Hay mucho... Sí, pero también todo el tiempo se juega mi posicionamiento. Sí. Y ningún posicionamiento es neutral. Y yo tengo que tener muy en claro qué es lo que pretendo enseñar. Y de qué manera estoy pensando, no el cuaderno ya, sino de qué manera estoy pensando esos sujetos, de qué manera estoy pensando que se aprende a escribir, que son preguntas que nos tenemos que hacer y que a veces en la vorágine no sé si las tenemos tan pensadas. Claro, acá justo ¿No? me Es como... estaban hablando, Nori, preguntan mucho referido al nombre, a la copia, a la diferencia entre la copia y la escritura, y hay una chica acá que pone, Ana, que dice retomar la identidad del nivel, pero mi duda es, dice, es que el niño es el mismo y tal vez aprende de una forma de usarlo en el jardín y cuando llega a primer grado le cambian lo aprendido. Primer grado le cambian todo un plumazo lo que dimos en el nivel, te lo aclaro, porque es un cambio general. A ver, eso sabemos que sucede, no sucede en todos los casos, porque también hay docentes de primaria que tienen la mirada que tenemos nosotras, y siempre digo que si analizamos los diseños curriculares y vamos al diseño curricular de prácticas del lenguaje del primer ciclo, hablo específicamente de Cava, tiene el mismo posicionamiento que el del nivel inicial. Pero en la práctica suceden otras cosas. En la práctica sí. La verdad es que no podemos negar que esto pasa. Esto nos pasa, pero hasta que el sistema educativo no se haga cargo de que esto nos pasa. Y esto me da pie también a pensar en esta polémica que hay de que, bueno, los aportes de Emilia Ferreiro son los culpables de... A ver, acá el culpable no es ni un enfoque ni el otro. Hay algo que nos pasa en el medio, que a veces tenemos un ni que no sabemos para dónde salir corriendo. Claro. Entonces, mientras no demos un debate serio y dejemos esta puja de ver quién tiene más fuerza y pensemos realmente en los niños y en las niñas, y en que no podemos negar de que algunos niños y niñas necesitan propuestas de conciencia fonológica. Claro. También. A ver, no lo podemos negar. En sala de 4, claro, que es lo que siempre pasa. En sala de 4, ¿cuándo incorporar el cuaderno? Se sigue tomando por ahí desde ahí, que he visto en algunos jardines que implementan la escritura imprenta minúscula en el cuaderno. Bien. Bueno, frente a esta pregunta del cuándo. Sí. Frente a esta pregunta del cuándo, yo voy a preguntar, ¿desde cuándo en el nivel inicial ofrecemos a los chicos la oportunidad de participar en propuestas de escritura y de lectura? Díganme desde cuándo. Tendría que ser desde sala de 3. Yo creo que la sala de 5 no da el puntapié inicial con eso. Claro, tendría que ser desde sala de 3. Es previo, inclusive desde las salas de la escuela infantil, del jardín maternal, nosotras ya proponemos esas situaciones, desde otro lugar. Claro. Ahí dicen las chicas desde maternal, porque en realidad lo que cambia es la manera. Entonces cuando preguntan, bueno, en sala de 3 un cuaderno, y sí, pero tenés que pensar cómo, de qué manera. En una sala de deambulas, cuando yo presento un libro, cuando pongo en palabras, cuando le digo a un niño, mira, voy a poner tus cosas acá, las voy a colgar acá porque acá dice tu nombre, esas son situaciones que están diciendo, le están contando para qué sirve eso que está escrito, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo? Y si vos querés usar un cuaderno en sala de 4, lo podés usar desde el primer día, y si querés usarlo en sala de 5 también. Antes se esperaba la segunda mitad de año, ahí también hay una concepción presente, que es que se considera que previamente, muchas de las frases que decíamos eran, no están preparados. Entonces, ¿preparados para qué? Porque en realidad estábamos esperando la aparición de esa escritura convencional, ¿no? Entonces primero hacíamos como muchas ejercitaciones para llegar a eso. Hoy al menos mi posicionamiento es otro. Ahora, lo que quiero dejar muy en claro es que lo importante es brindar oportunidades para leer y escribir. O sea, más allá del cuaderno, pero igual a mí me parece súper potente usar un cuaderno porque forma parte
de las prácticas sociales y porque muchos niños y niñas ya tienen cuadernos en su casa, ya ven a sus familias escribir un cuaderno. Yo digo, ofrezcan todos los soportes, igual que cuando ofrecemos, no sé, en arte, en las propuestas artísticas, sabemos y tenemos súper naturalizado que es diversidad de soportes. Entonces presentamos, ¿no? Estampados, pintados, liso, diferentes texturas. Bueno, la escritura es lo mismo. Yo puedo presentar un día, en medio de un juego, ofrecer hojas cuadriculadas para que escriban. Es un soporte. Es otro soporte. Entonces, se me pasaron rápido las preguntas, si ustedes las pueden retomar, porque yo no puedo volver. Pero creo que algunas preguntaban también sobre los renglones. Yo cuando sugiero el cuaderno con renglones. ¿Pero por qué? Porque es ese soporte que generalmente no ha estado antes en el nivel inicial. Digo, de escribir en hojas lisas ya han tenido mucha oportunidad y las van a seguir teniendo. Pero vuelvo a decir, estoy pensando ese renglón que acompaña. Igualmente, hay que decirlo también, sobre todo cuando en las salas de 4 y 5 se usa un cuaderno con renglones, van a ver que en general la mayoría de los niños y las niñas empiezan a acomodar su letra, empiezan a hacerse preguntas con respecto a eso, y si no se las hacen, en algún momento nosotras, la misma propuesta invita a tener que achicar la letra también, porque a veces no es lo mismo decirle, no, borralo y hacelo más chica porque tiene que entrar acá, que corrernos del escribir una palabra suelta, ¿no? Y animarnos a que escriban textos, porque también es eso, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pueden escribir los chicos en el nivel inicial? Chicas, por favor, que no sean solas palabras y títulos. No. Chicos, pueden escribir un montón de cosas, pueden escribir, y hay un posteo en mi cuenta, si van a ver las propuestas donde estuvimos dialogando sobre esto, sobre qué pueden escribir, y hay un montón de diversidad de textos que pueden escribir. Infografía. Por supuesto que vamos a utilizar los criterios de organización de las actividades de prácticas de lenguaje, que tienen que ver con la diversidad, con la frecuencia, con la progresión. No vamos a arrancar escribiendo un cuento. Claro. O sea, vamos a empezar por su nombre, vamos a empezar por listas de palabras, por listas de títulos. Bueno, hay mucho que los diseños curriculares no dan como mucho sustento, ¿no? De fundamentación para esto. Una pregunta que estaba buena que hacían Sí. era sobre qué tipo de actividades se podían hacer en el cuaderno, o sea, qué tipo de registros, porque planteaba la chica que se perdía, quizás. A ver, es que eso va a depender de lo que cada una esté atravesando con su grupo. Si vos me decís, yo tengo, en este momento estoy con tal, no sé, termino el periodo de vinculación y estoy, no sé, con un proyecto literario. Bueno, ahí podemos pensar dentro de eso, pero tenemos que ver la planificación para ver qué tipo de propuesta, porque si no, estamos pensando el cuaderno como algo aparte, estamos pensando las propuestas del cuaderno. Entonces, hay que pasar de pensar las propuestas para el cuaderno, reemplazarlo por la pregunta de cuáles de las propuestas que yo planifiqué voy a plasmar en el cuaderno. ¿Para cuáles elijo? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con huerta, bueno, a ver, una cosa es que yo diga, bueno, vamos a escribir en el cuaderno. Empezamos a trabajar con la huerta, que en definitiva, si se lo quiero mandar a la familia, si le estoy informando, tendría un propósito comunicativo. Pero yo puedo pensar un montón de propuestas. Puedo pensar que escribamos en el cuaderno la lista de los rótulos que vamos a necesitar. Puedo escribir la lista de materiales que vamos a usar. Puedo hacer un cuadro de registro donde vayamos observando o donde vayamos distribuyéndonos la tarea de qué va a hacer cada uno con la huerta. Digo, hay un montón de cosas que podemos escribir sobre eso. Si estamos con un proyecto de, no sé, de espacios lúdicos también, queremos que los chicos piensen, diseñen espacios que quieren construir, también podemos escribir, porque el cuaderno también es para dibujar, no nos olvidemos de eso. A ver, no siempre tengo que escribir, también puede haber propuestas donde los chicos se expresen dibujando, sencillamente, pero las propuestas se van a desprender de lo que yo esté abordando en la sala. Por eso es muy llamativo cuando miramos cuadernos de diferentes salas y vemos que aparecen las mismas propuestas. Vemos que propuestas se reiteran, pero con muchísima frecuencia. Vemos, por ejemplo, digamos, las experiencias directas, ¿no? Experiencias directas que son hermosas para abordar. Fuimos a la carnicería y dibujo la carnicería. Claro, pero ahí tenemos que pensar, ¿qué otras cosas podríamos escribir? Porque yo también le puedo decir a los chicos que hagamos el listado de las cosas que descubrimos en la carnicería o qué cosas queremos aprender, o en la previa podemos escribir las preguntas que le vamos a hacer cuando entrevistemos
al carnicero. Ahora vamos al tema de la copia que decían. Acá, por ejemplo, una chica pone, si tengo niños que no reconocen la A, ¿cómo sería una situación de escritura real y con significado de forma contextualizada del nombre, por ejemplo, pone? En cuanto al trabajo en el... A ver, por esto de la copia o escritura, viste que está mucho esto de la copia no, o escritura por... es escritura igual, son diferentes situaciones didácticas de alfabetización. La escritura, cuando hay escritura, cuando un niño o una niña me dice, yo escribí esto, siempre es real, siempre es escritura, cuando ya me está diciendo, acá dice tal cosa. Diferenciemos bien lo que es la escritura no convencional de la escritura convencional, pero una es tan válida como la otra, porque una me habla del proceso de alfabetización de esos niños. Sin embargo, en algunas situaciones vamos a necesitar la copia, y copiando se aprenden aspectos que tienen que ver con las cuestiones arbitrarias de nuestro sistema de escritura. El nombre es una situación aparte. La escritura y la lectura del nombre propio. La escritura del nombre primero se aborda a través de la copia, por eso están tan presentes los carteles. Necesitamos que se apropien de esa escritura porque va a ser, Emilia Ferreiro decía que era como el primer abecedario, claro, porque eso va a ser una fuente de información para pensar cómo se escriben otras palabras. Pero ahora, si lo que la compañera quiso preguntar es en situaciones con propósitos comunicativos, y a eso lo llamamos como situaciones reales, hay que pensar en qué situaciones entra la escritura del nombre, que es muy diferente a decir, bueno, los pongo a ejercitar en el cuaderno y que escriban qué letra le falta al nombre, que lo copien 10 veces. Entonces podemos pensar, por ejemplo, la distribución de tareas. Yo presento el cuadro donde los chicos van escribiendo su nombre cuando les toca, no sé, llevarse el títere de la sala. O podemos presentar, eso lo podemos transformar en... Sí, cuando van a la bandera, por ejemplo. En el cuaderno podemos pensar previo a la confección del panel de cumpleaños de la sala, que escriban cuando cumplen años los compañeros. O, por ejemplo, un día vamos a escribir quienes formaron parte de mi equipo en el juego, porque la semana que viene vamos a volver a jugar y tenemos que mantener los mismos equipos o no se pueden repetir los equipos. Digo, a veces usamos la escritura del nombre en situaciones que son como muy rutinarias y que solamente apuntan a ejercitar la escritura del nombre. Sin embargo, el nombre atraviesa la cotidianidad de la sala, es una de las situaciones habituales dentro de la práctica del lenguaje, como el escribir en el cuaderno también es una de las situaciones habituales. Entonces, escribir en el cuaderno no es un proyecto, no es una secuencia didáctica, o sea, es una situación habitual dentro de las prácticas del lenguaje. Si lo vamos a poner en la planificación, debería aparecer de ese modo. Distinto es que yo diga, yo quiero hacer un cuaderno literario. Ahí yo tengo un proyecto. Claro, es otro. Porque yo quiero construir un cuaderno literario, pero es distinto. Lo que yo voy a proponer, y bueno, esta semana y la otra voy a estar como muy abocada al taller, pero propongo que las chicas que nos estén escuchando, que podemos armar como un posteo para eso, que puedan contarnos, porque acá no lo vamos a poder hacer, con qué estructuras didácticas están y que pensemos entre todas qué propuestas de estas podríamos plasmar en el cuaderno. Me parece que lo que tenemos que hacer es pensar eso, para encontrarle sentido nosotras también. Cuando sentimos, y esto me pasó a mí, yo en un momento decía, el cuaderno, tengo que usar el cuaderno. Pero cuando logramos hacer el clic, ese cuaderno se pone a nuestro servicio, como la evaluación. Vieron que la evaluación es tediosa, pero cuando entendemos lo potente de la evaluación, ya la empezamos a mirar de otra manera. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ese clic, que el cuaderno no es para las familias, no es para la directora que me lo está pidiendo, el cuaderno es para el grupo, el cuaderno nos va a servir, nos acompaña. ¿Cuándo necesito escribir en el cuaderno? Y no que tengo que escribir en el cuaderno, sino porque esa escritura va a ser necesaria. Y les aseguro que hay un montón de propuestas que cuando las empecemos a pensar se van a sorprender. Pero también usemos estas cuentas para que sean eso, una oportunidad de pensar colectivamente, porque a veces nos pasa que por ahí ya no se me ocurre nada. No se me ocurre, porque además es muy difícil pensar este tipo de propuestas cuando en mi cabeza están como instaladas las otras, ¿no? Cuando están estas que hacíamos siempre. Ahí una compañera pregunta, esperen que se me fue. Si puede hacerse desde el inicio. Sí, el cuaderno podés usarlo desde el inicio. Obviamente cada una va a ir mirando el recorrido de su grupo. Y por ahí uno dice, bueno, en el periodo de vinculación, la verdad,
Y yo no sé, tendría que ver cómo está el grupo, si considero necesario que esté el cuaderno, porque si ninguna de las propuestas que yo pensé para el periodo de vinculación necesito escribir algo en un cuaderno, espero, ¿no? Pero tampoco que esté tan estipulado que espero a mitad de año, sino que podemos tener el cuaderno ahí a disposición. ¿Sí? Pensar, y vuelvo ahora al tema del pedido del cuaderno, de cómo le pedimos el cuaderno a las familias y de qué saben las familias sobre este cuaderno. También las familias tienen muchas expectativas y muchas veces esta decisión nuestra de que no los lleven a las casas genera como más expectativa también. Es ahí como un enigma. Entonces hay que contarles a las familias, hay que contarles cómo vamos a intervenir, hay que contarles por qué van a aparecer escrituras que no sean convencionales, de qué se trata eso, mostrarles, además de contarles, ¿no? Mostrarles fotos, pero para eso nosotras tenemos que saber de qué se trata. O sea, tenemos que haber decidido previamente, haber hecho los acuerdos institucionales. A veces una de las preguntas que me hacían las chicas era si, por ejemplo, en una institución hay 3 salas de 5 que están usando el cuaderno, si todas tienen que hacer lo mismo. Bueno, yo digo, las propuestas no deberían ser en todas lo mismo, porque se desprenden de la planificación y de eso que hay mucho del emergente también, que a veces no tenemos pensado escribir en el cuaderno y surge algo que decimos, bueno, esto lo aprovecho, ¿no? Y que escriban en el cuaderno, bueno, también. Ahora, lo que sí deberíamos tener institucionalmente es una mirada y una concepción de cuaderno. En esta institución decidimos usar un cuaderno. ¿Qué es el cuaderno? ¿Para qué? ¿Cuáles son los propósitos? Y animarnos a escribir una fundamentación sobre el uso del cuaderno también. No sé si quedó alguna más ahí. Con Juli estamos las dos con la cabecita. Yo voy pensando. Voy pensando. Es que hay muchas cosas. Sí, porque hay mucho para pensar, hay mucho para pensar. Y aparte me encanta como seguir preguntando. Vamos a hacer la plaquita, así pueden ir poniendo, porque es verdad, ¿no? Y eso que decís que por ahí te quedes después pensando y cómo te enriqueces cuando ves de un otro, cuando ves a un otro. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo lleva a cabo un otro? O, por ejemplo, si la seño de la otra sala es 5 por ahí también, y vos agarrás y mirás, porque por ahí no es que no lo haces porque una no quiere, sino que es como decir, por ahí tenemos ciertas estructuras, o en el vorágine del diario, y vos decís, bueno, podría por acá, mira, o por qué, por ejemplo, como vos decís, vos sos de Cava, nosotros somos de provincia, pero así todo hay cosas que podemos tomar igual, no cerrarnos o hay chicas que seguramente de distintas provincias que también por ahí a nosotros nos han contactado, nos han hablado, y también hay propuestas, hay formas de hacer muy ricas, que con esto de la interculturalidad que también nos